Igual no te suena de nada el nombre de Dr. Disrespect, pero ha sido una estrella en el mundo del gaming. Ha sido uno de los streamers más seguidos y amados por la comunidad, incluso ganando premios al streamer del año y un contrato millonario con Twitch. El caso de este tipo es bastante curioso, ya que ha tenido éxitos y polémicas a partes iguales. Ha pasado de estar en la cima del mundo a ser prácticamente un parias con quien nadie quiere colaborar ni verse asociado de ninguna manera. Te cuento la historia desde el principio, porque es para flipar. Pero a ver, ¿quién es este tío? Su nombre real es Guy Beam, californiano, estudió en la universidad y durante años tuvo un trabajo bastante normal dentro del mundo de los videojuegos. Diseñaba niveles para el Call of Duty en un estudio llamado Sledgehammer Games, o sea, un trabajo normal, nada glamuroso. Pero en su tiempo libre tenía este personaje. Le llamaba Dr. Disrespect. Peluca de mulet, gafas de sol de ciclista, chaleco táctico, bigote ochentero y una actitud de villano de película de acción que era, sinceramente, bastante ridícula, pero a la vez graciosa. El personaje era tan absurdo que era imposible no prestarle atención. Empezó a hacer streams en el año 2010 y fue creciendo poco a poco. Pero la explosión de verdad llegó en 2016 y 2017 cuando los juegos estilo Battle Royale como PUBG se pusieron de moda. El Doctor los dominaba con una energía que nadie más tenía en Twitch en aquel momento. Insultaba a sus rivales, saltaba de la silla, gritaba y montaba dramas cuando perdía. Vamos, era teatro puro. Llegó a ganar el premio a Mejor Streamer del Año 2 años seguidos. El momento que mejor define lo grande que llegó a ser pasó el 5 de febrero de 2018. Después de estar 2 meses completamente desaparecido, en su regreso a Twitch lo vieron 388.000 personas al mismo tiempo. Casi 400.000 personas conectadas a la vez viendo a un tío con peluca jugar videojuegos. Para que te hagas una idea, hay partidos de fútbol en televisión con menos audiencia que esto. Pero un pequeño spoiler, esa pausa que se tomó va a ser bastante relevante más adelante en su historia. Pero en ese momento, él era el número 1, sin discusión. Las marcas se peleaban por él, Gillette, Mountain Dew. Hasta apareció en el NBA 2K, uno de los juegos más vendidos del mundo. Todas las marcas lo amaban y todos los grandes streamers y creadores querían colaborar con él. En marzo de 2020, Twitch le ofreció el contrato que lo consagraba. Un contrato exclusivo de varios años que rondaba alrededor de los $10 millones al año. Algo nunca visto hasta entonces. Hablamos de cifras de superestrella del cine. Básicamente, él era la cara y máximo representante de la plataforma morada. Guy Beam lo firmó. Estaba en la cima. Pero 3 meses después de la firma, todo empezó a venirse abajo. El 26 de junio de 2020, 3 meses después de la firma del contrato, Twitch lo baneó permanentemente. Y aquí está lo que hace rara esta historia. No dieron ningún motivo. Ningún comunicado, ninguna explicación, nada. El canal desapareció, por completo. Discord también lo echó ese mismo día, lo cual ya era extraño porque estas plataformas no suelen coordinarse para este tipo de asuntos. Guy salió a decir que él tampoco sabía por qué, que Twitch no le había dado ninguna explicación. Y claro, la gente flipó, porque, a ver, un momento, ¿te han echado sin motivo apenas unos meses después de firmar un contrato millonario? Todo el asunto olía bastante raro, y ahí empezó un misterio que tardaría años en resolverse.
4 años pasaron sin que nadie supiera nada. 4 años de teorías, de suposiciones, de podcast y de youtubers analizando cada detalle. Que si algo pasó en un baño de TwitchCon, que si había un tema legal, que si era una pelea interna, pero la verdad es que nadie sabía con certeza y todo eran suposiciones. Mientras tanto, Guy demandó a Twitch. El caso se cerró en 2022, sin que nadie admitiera nada públicamente. Pero lo llamativo es que, según los informes, Twitch le pagó el contrato entero. Bastante raro que eches a alguien, pero le sigues pagando el contrato al completo. Se fue a YouTube, montó su propia empresa de videojuegos con 55 empleados y siguió creando contenido. Todo parecía que iba más o menos bien, pero la pregunta seguía ahí. ¿Qué pasó realmente para que Twitch se deshiciera de él de esa manera? Antes te he mencionado que se tomó una pausa de 2 meses justo antes de su stream más viral. Bueno, te cuento ahora el motivo porque es relevante para el resto de la historia. Resulta que en diciembre de 2017 confesó en directo ante toda su audiencia en un stream muy emotivo que había sido infiel a su mujer. El tema dio bastante calor en la comunidad, pero no tuvo una trascendencia mayor. Se tomó un tiempo y volvió con ese stream histórico de 388.000 viewers, y la gente lo perdonó casi al instante. Lo curioso es que todo eso pasó en 2017, el mismo año en que, como verás enseguida, ocurrió algo mucho más grave que tardaría 7 años en salir a la luz. Pues aquí viene la parte turbia. Atento ahora porque en el transcurso de 5 días todo se vino abajo. El 21 de junio de 2024, 4 años después del baneo, un ex empleado de Twitch llamado Cody Connors publica un tweet. En este tweet decía básicamente que alguien fue baneado porque lo pillaron enviando mensajes explícitos a una menor a través de la mensajería privada de Twitch. No se mencionó directamente al Dr. Disrespect, pero la gente no tardó ni 5 minutos en atar cabos. Además, también había intentado quedar con ella en persona en el TwitchCon. La respuesta de Guy llegó al día siguiente, y fue cuanto menos curiosa. Dijo que todo había sido investigado y resuelto, y que no había habido ninguna ilegalidad. A los 2 días, The Verge, Bloomberg y Rolling Stone publicaron sus propias investigaciones confirmándolo con fuentes internas. Rolling Stone añadió algo todavía peor, que según un ex empleado del equipo de seguridad, Guy siguió mandando mensajes explícitos incluso después de saber que era menor de edad. Al parecer, según Cody, los mandatarios de Twitch sabían de esto, pero no actuaron por miedo a perder a su gran estrella. O sea, ahí estaba la respuesta. 4 años de misterio y por fin la verdad salió a la luz. Pero ahí no acababa la cosa. El 24 de junio, su propia empresa, Midnight Society, publicó un comunicado echándole. Dijeron que habían investigado la situación y que para mantener sus principios no podían seguir trabajando con él. Su propia gente, los que había contratado él. Al día siguiente, el 25 de junio, Guy publicó lo que sería su única admisión pública real. Escribió: ¿Hubo mensajes en Twitch Whisper con una menor en 2017? La respuesta es sí. ¿Había intenciones reales detrás de esos mensajes? Absolutamente no. Eran conversaciones casuales que a veces se inclinaron demasiado hacia lo inapropiado, pero nada más. Reconoció los mensajes, reconoció que eran inapropiados y luego añadió que aceptaba la responsabilidad moral. Pero después borró el tweet. Sí, lo publicó, lo dejó unas horas y lo borró. Y desde ese momento volvió a negarlo todo. El 6 de septiembre de ese mismo año volvió a hacer un stream. Y en su primer directo en meses la audiencia esperaba una disculpa, pero Doc dedicó 14 minutos a atacar a Cody Connors, llamándole rata, mentiroso y amenazando con consecuencias legales por haber filtrado el motivo del baneo. Que según él, Cody no había tenido información de primera mano y no sabía muy bien de lo que hablaba, y que todo se había resuelto profesionalmente. La respuesta de Connors fue publicar una captura de pantalla de ChatGPT con la pregunta: ¿qué tipo de abogado necesito cuando definitivamente no me van a demandar? En un alarde de seguridad, ya que sabía que Guy no le iba a denunciar.
Después de toda esa tormenta de acusaciones, ser despedido de su propia empresa, perder sus patrocinadores y la monetización de YouTube, Dr. Disrespect fichó por Rumble, que es básicamente la plataforma a la que van los creadores que no pueden ir a ningún otro sitio. Hace poco en una entrevista reconoció algo que dice mucho, que ningún streamer conocido quiere colaborar con él, que está solo. Al final del día, la historia de Dr. Disrespect se ha convertido en el caso de estudio más complejo de la cultura de Internet moderna. Lo que comenzó con un tweet terminó desmantelando un imperio que parecía intocable. Vimos cómo su propio estudio prefirió cerrar sus puertas antes que dar marcha atrás a su despido. Vimos cómo las grandes marcas borraron su nombre de la historia y cómo sus amigos más cercanos en la industria eligieron el silencio o la condena. Sin embargo, contra todo pronóstico, no desapareció del todo. Hoy, Guy Beam habita en un espacio extraño. Es un gigante en su propia isla. En Rumble y en YouTube mantiene todavía a millones de seguidores que separan al personaje del hombre, demostrando que en la economía de la atención, la lealtad de una base de fans puede ser más fuerte que cualquier cancelación corporativa. El sentimiento actual es de división absoluta. Para unos es el ejemplo de que nadie es indispensable y que ciertas líneas no se pueden cruzar. Para otros es el superviviente de una industria que no perdona. Dog sigue ahí, gritando a la cámara y dominando su arena, pero el brillo de su armadura cambió para siempre. Ya no es el rey indiscutible del gaming, sino un recordatorio viviente de que en el mundo del streaming puedes conservar tu audiencia, pero recuperar tu reputación es una batalla que quizás ni siquiera el Dr. Disrespect puede ganar. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gusta que te traiga más historias como esta, suscríbete para no perderte la próxima y dale like para que llegue a más gente. Y con esto me despido. Hasta la próxima.